Guozijianjie. Guozijianjie es la calle de ingreso al área universitaria donde están la Universidad Monárquica del Imperio y el Centro Confucio. Bueno, entrada al Templo Confucio. El Templo Confucio fue construido en 1300 en la dinastía Yuan, o sea, la dinastía mongol aquí en China. Bueno, entrada para el Templo de Confucio, 30 yuanes el ingreso. Ya estoy adentro, ya pasé por seguridad para ingresar y ahora a recorrerlo. Acá tenemos el plano del templo. Bueno, el templo de Confucio está asociado con el Museo Imperial. Ahí al costadito pueden ver la entrada. O sea que saliendo por allá voy al museo. Entonces vamos a empezar el recorrido por aquí. El templo de Confucio en la época de la dinastía Yuan, o sea 1300, servía como centro de estudios en esa época. O sea, vendría a ser como una especie de universidad de esa época. Entonces aquí venían a estudiar las artes y las ciencias y también todo obviamente relacionado con la religión. Aquí lo que podemos ver son estas piedras que están marcadas, son piedras de historia con las promociones de la gente que se fue recibiendo. Acá tenemos un planito con todas las diferentes piedras. Hay piedras desde 1600 hasta 1900 y se encuentran nombres muy famosos de la historia china en estas piedras talladas que indican que pasaron por el Centro Confucio aquí en Beijing y que se recibieron. Entonces estas piedras son el registro de su paso por el Templo Confucio. Bueno, aquí con la estatua de Confucio vamos a entrar al templo. Bueno, el gran templo de Confucio, como todas las estructuras aquí en China, tienen las escaleras con los dragones. Por aquí normalmente caía agua y los escalones y las rampas para el ingreso. Cuando uno llega al pórtico se va a encontrar con 3 puertas principales, la central y 2 laterales, y las piedras talladas. Ahí podemos ver un tambor y aquí una campana que representan los llamados, y después tenemos ahí los tambores para el llamado que te abran la puerta, básicamente. Bueno, estas columnas aquí están para marcar hechos históricos que sucedieron durante la dinastía Yuan, y el emperador pedía que estas fueran colocadas dentro del templo para que recordaran esos momentos y fueran también punto de referencia para dictar la clase y mantener la historia viva de los hechos y los éxitos en batalla, por ejemplo. Muchas de estas columnas que están guardadas dentro de estos edificios cuentan la historia de diferentes revueltas que hubieron en las zonas que hoy es China, porque recordemos que las actuales provincias de China antes eran territorios independientes entre sí, y las diferentes dinastías los fueron aunando en la Gran China. Entonces en el periodo Yuan hubo muchísimas, acá podemos ver otra más, en el periodo Yuan hubo muchísimas revueltas, y cada una de estas piedras, cada una de estas columnas marca un hecho histórico en el cual el emperador ganó sobre esa revuelta, y entonces genera el registro dentro de la Universidad de Confucio aquí en Beijing. Escalera de ingreso al templo, al edificio principal, con el dragón, por supuesto. Varios dragones, hay 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 dragones en total. 7 dragones en total en la escalera. Acá tenemos el gran templo. Y vamos a ingresar. Altar principal. Las campanas. Y tambores. Y aquí están las mesas y los centros para el estudio y el rezo. Acá algunos instrumentos musicales también. Balso. Pero tienen aquí las campanas de cuchillas como las que vimos en el museo. Ahí tenemos una campana de cuchilla. Parte del patio de Confucio. Bueno, dentro de este edificio están estas piedras. Estas piedras son especiales porque son las piedras de Qianlong. Las piedras de Qianlong son unas piedras donde se realizaron los 13 escritos más famosos de Confucio. Son aproximadamente 630.000 caracteres chinos que van a estar tallados en las piedras. Estos fueron tallados en 1740 en la dinastía Qin, pero hacen referencia a las enseñanzas de Confucio en materias como historia, arte, filosofía. Hay que recordar que Confucio estuvo en el 700 aquí en China. O sea, estas piedras fueron talladas, fueron generadas 1000 años después de la muerte de Confucio. Por lo tanto, estas piedras son un registro histórico y aparte un registro documental de las enseñanzas de Confucio y también un registro histórico por el momento en el que fueron hechas y cómo fueron hechas. Estas piedras entonces son muy importantes aquí en el templo de Confucio, en la Universidad de Confucio. Son muy importantes porque es el último registro que hay de la dinastía Qin, donde se hicieron los registros de los viajes y las enseñanzas de Confucio. Entonces es muy importante la salvaguarda de este material histórico. Y acá tenemos una representación de cómo fue, se cuenta la historia de cómo fue que tallaron estas piedras basadas en las enseñanzas de Confucio. Bueno, y al pasar por la muestra de las piedras, uno puede ingresar a la otra parte del museo, que es el Museo Imperial. Así que
aquí está la entrada para el Museo Imperial, vamos a ir a recorrerlo. Bueno, entonces al lado del Centro Confucio o el Templo Confucio, la Universidad de Confucio, se encuentra la Universidad Imperial, que es por donde estamos recorriendo ahora. Bueno, ya salí del Centro Confucio y ahora estoy caminando también por el Butón, pero hacia el oeste, para encontrar la avenida que me va a llevar a la parte más antigua de la pared externa de la Ciudad Prohibida.